hermanos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, estamos de nuevo en el programa Hablemos Claro. Hoy tenemos de invitado al pastor de Venezuela, el pastor Mervis Carrasco. Él estará hablándonos acerca del tema en el pecado imperdonable que vamos a estar hablando el día de hoy. Este pecado es el pecado que se enmarca en Mateo 12, 31, 32, Marcos 3, 28, 29 y Lucas 12, 10. Los cristianos debemos conocer cuál es ese pecado imperdonable. Por eso tenemos acá el pastor. Pastor, ¿cómo está? Buenas tardes, hermano Eber García, Dios te bendiga. Bueno, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Es un honor, un privilegio estar en el programa Hablemos Claro y bueno, que sea demos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Cuerpo místico, cuerpo misterio, como dice Pablo en Efesios 4:12 y Efesios 4:16, ¿verdad? Y que seamos edificación para que la novia avance, crezca espiritualmente. Dios te bendiga y Dios te guarde, mi hermano. Gracias, hermano pastor, qué gusto, pastor. Acá encontramos este tema, el pecado imperdonable. Se habla de que esto es algo como una blasfemia, pastor, contra el Espíritu Santo. ¿Podría explicarnos, pastor, qué es el pecado imperdonable? Bueno, vamos, como dice usted, vamos a leer la Sagrada Escritura. Mateo 12, ¿verdad? Desde el verso 30. Dios ahí nos habla y dice que dice el que leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: el que conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿verdad? El verso 31 dice: por tanto digo, todo pecado, blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Ven? Dice aquí, ¿verdad? Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Ven? Entonces vemos que el pecado imperdonable, ¿verdad? Tenemos que irnos tenemos que irnos allá al cielo, como dice en Apocalipsis 12, 7, ¿verdad? Que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ya sabemos que la primera o el primer pecado, ¿verdad? El diablo peca en desobediencia y en soberbia. En desobediencia y en soberbia, ¿ve? Ese es el primer pecado, ¿no? Él le predica allá a los ángeles, ¿verdad? Y se trae la tercera parte de los ángeles, como dice en Apocalipsis. Ahí se comete el primer pecado, ¿no? El pecado de un espíritu, ¿ve? Y batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas, ¿verdad? Vamos al libro de Génesis, como recordamos que Génesis significa principio, origen, creación, significa semilla y significa fe. Génesis 1:11 dice: produzca cada árbol según su género, ¿verdad? Y Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, el tiempo del fin, significa cosecha y significa fe también. Que fe es revelación. Ya nosotros en este mensaje sabemos que fe es revelación. Entonces, el pecado imperdonable, ¿verdad? Que nosotros vemos aquí, el Señor dice que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero Dios trajo un profeta a la escena y al hermano Braja le dice, y él lo dice en muchos mensajes en la edad de Cristo, el misterio de Dios revelado, y muchos mensajes. El hermano Braja dice sí, el pecado que Dios no perdona, dice el hermano Braja, es no creer, pues. No es el ser humano, ¿verdad? Ve como el pecado, muchos dicen el pecado es fumar, beber, bailar, matar, violar, la guerra, las hambrunas, todo eso. Pero Dios trajo un profeta a la escena y dijo: no, esos son atributos del pecado. El pecado que Dios no perdona es no creer su palabra, y el hombre o la mujer hace todo eso es porque no cree la palabra de Dios. Entonces ese es el pecado imperdonable. Que Dios no perdona
es no creer su palabra, porque blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar con la palabra de Dios. San Juan 6:63 dice: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ve en segunda de Timoteo 3:16, Pablo, el primer mensajero, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Y no creer la palabra es blasfemar contra el Espíritu Santo. Lo vemos allá desde el cielo a Génesis, de Génesis hasta Apocalipsis. Aleluya, hermano. Entonces, en este punto de vista que tenemos hoy a consideración, entendemos que el rechazar a Cristo en forma clara, rechazar el Espíritu Santo, eso es llegar a cometer el pecado imperdonable. Sería pecado imperdonable. Sí. El pecado imperdonable, ¿verdad?, es rechazar a Cristo, ¿verdad? Y vemos a Cristo allá en el cielo, y vemos a Cristo en Génesis, ¿verdad? Ahí en hermano Braga dice: abrir figura perfecta de Cristo, ¿no? Caín mata a su hermano Abel por falta de revelación, ¿no? Porque blasfema a la persona. Blasfema contra el Espíritu Santo es por falta de revelación, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, el primer mensajero, en 1 Corintios 2:9, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Entonces, el ser humano, ¿verdad?, el individuo, ya vamos viviendo por la Biblia, Dios ha traído siempre todos aquellos profetas, como dijo Pablo en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces vemos que todo aquel que blasfemó un verdadero profeta, ¿verdad?, como fue el profeta, el padre de la fe, Abraham, Jeremías, Isaac, Jacob, toda esa gente, todos ellos fueron verdaderos profetas, y era Cristo en los profetas, era Cristo en los apóstoles, era Cristo en los 7 mensajeros, y hoy es Cristo en la novia, y blasfemar del ministerio quíntuple hoy es blasfemar contra el Espíritu Santo. El verdadero y genuino ministerio quíntuple, que sabemos que hay un falso ministerio quíntuple, y sabemos que en la fila del mensaje están las 3 clases creyentes. Está el creyente verdadero, está el manufacturado, está el incrédulo, ¿no? El hermano Braga dice: el verdadero creyente es como Noé, es como el padre de la fe, Abraham, es como Pedro, dice él. El manufacturado, el incrédulo, es como los escribas, los fariseos, los saduceos. Y el manufacturado es idéntico a Judas, muy parecido, dice el hermano Braga, al verdadero, muy idéntico. Mateo 24:24 dice: será tan parecido que engañarán, si fuera posible, a uno escogido, ¿no? Pero ya sabemos que la novia no puede ser engañada, porque la novia es la palabra. Entonces vemos que cuando Dios trae un mensaje, ¿verdad?, y vemos en los profetas, vemos en los apóstoles, y vemos en los 7 mensajeros, ¿verdad?, Dios siempre trae un mensaje. Y siempre, como citamos ahí, Apocalipsis 1:16, dice: y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, cada uno de los mensajeros, ¿verdad?, traía un mensaje, y a su debido tiempo, como dice ahí Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, ¿verdad?, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Y citamos que a su debido tiempo todo el que blasfemó de Pablo, ¿verdad?, como Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ángel, un ángel terrenal, ángel significa mensajero. Ya nosotros el mensaje debemos saber eso, ¿verdad? Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Era Cristo en el apóstol Pablo, pues después de Cristo, del 53 al 170, ¿verdad? Apocalipsis 2:1, a la edad de Éfeso, escribe Apocalipsis 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿verdad? Irineo 170 al 312, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, Apocalipsis 2:12, ¿verdad? 312 al 606, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo 606 a 1520, Apocalipsis 3:1, escribe al ángel
ángel de la iglesia en Sardes, Martín Lutero 1520 a 1750, Apocalipsis 3.7 escribe Apocalipsis 3.7 se escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley 1750 a 1906, Apocalipsis 3.14 escribe el ángel de la iglesia la Odisea Mario Bras 1906 a 1963. ¿Ve? Ahí están 7 mensajeros y todo el que blasfemó cada uno de estos mensajeros es el pecado imperdonable, porque era Dios en cada uno de estos mensajeros, como dice en San Juan 6:29, que la obra de Dios es creer en el que Dios ha enviado para el tiempo del fin, y era Dios en cada uno de estos mensajeros, ¿ves? Y blasfemar en cada uno a su debido tiempo. Que blasfemó a Pablo, no blasfemó a Pablo, blasfemó fue el Espíritu Santo, ¿ves? Y el que blasfemó a Ligero, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley y al hermano Graham, estaba blasfemando. Ese es el pecado imperdonable. Interesante, hermano. Juan Calvino dice él acerca del pecado imperdonable, dice: aquellos que con mala intención resisten la verdad de Dios, aunque por su brillo están tan conmovidos que no pueden alegar ignorancia, rechazan decisivamente la obra de Jesús, lo que Dios hizo a través del poder mismo de nuestro Señor Jesucristo. No reconocen el poder y la obra de Dios en sus siervos y declaran que aquella obra es de Satanás, dicen ellos. Entonces el pecado imperdonable no es una cosita así muy sencilla, un accidente, un error, no. Es algo que se hace deliberadamente en contra de la verdad de Dios. Se endurece el corazón. Ellos se les presenta la verdad para hoy, el mensaje de hoy, el mensajero de hoy, y ellos endurecen su corazón con rebeldía. No se arrepienten, no vienen a creer en lo que Dios está haciendo. Entonces, este pecado imperdonable, pastor, estas personas, pecadores incrédulos, cometen este pecado imperdonable. ¿De qué manera, pastor? ¿Cuándo ellos lo cometen? Bueno, volvemos a ir allá al cielo, ¿verdad? El enemigo predica a los ángeles allá, que era por eso el primer mensajero Pablo en Efesios 6:12 dice que la lucha de nosotros no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las maldades de las regiones celestes, ¿verdad? Y vemos que el diablo ahí, él es religioso, pues la religión le pertenece al diablo y él imita al que es de la letra a Dios, no que es un imitador, no un creador. Él no puede crear, él lo que hace es imitar al pie de la letra a Dios, pues. Y es tan idéntico desde allá, desde Génesis hasta Apocalipsis, que muchos que están adorando al diablo creyendo que están adorando a Dios, ¿no? Porque ahí el hermano Graham predicó el mensaje, el Edén de Satanás, ¿verdad? Y predicó el mensaje de los ungidos en el tiempo del fin. Ve que ellos están ungidos, dice el profeta, con el genuino Espíritu Santo, dice, pero ellos van en contra de la palabra, ¿no? Igual como lo fue allá en el cielo, igual como lo fue en Génesis, ¿no? El hermano Graham dice que el diablo le predicó a Eva 99.99 de verdad. O sea que el blasfemar aquí contra el Espíritu Santo, ¿verdad?, es por causa de revelación. Pues le volvemos ahí a Caín. Caín creía al mismo Dios que creía Abel. Caín iba a la misma iglesia, tenía el mismo pastor, pero Caín no tuvo revelación. Pues el punto clave que Dios nos ha dado a través del hermano Graham es que si no tenemos revelación, nosotros también podemos blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es el pecado imperdonable, no creer lo que Dios está haciendo. Les recuerdo que un profeta viene para 3 cosas. Un profeta viene para el profeta del pasado, el presente y el futuro, ¿ves? Y el religioso, ¿verdad?, siempre va a blasfemar contra el Espíritu Santo, porque los escribas, los fariseos, ¿verdad?, en San Juan 8:32 le dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿ves?
cuando ellos ahí, el Dios de la gloria, pues le dijo, el que blasfeme le será perdonado, ¿ves? Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. No, ahí vemos en Mateo 12, ¿verdad? Verso 33 dice, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, aquí la palabra siglo es mundo, también significa, siglo significa mundo, ni en este mundo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque el pecado imperdonable, como dijo el hermano Graham, pues muchos mensajes él cita en las edades, muchos mensajes dice beber, fumar, violar, matar, secuestrar. Esos son atributos del pecado. El hombre o la mujer hace eso es porque no cree, porque no cree la palabra de Dios. Igual que pasó en el principio, el diablo el diablo, ¿verdad? Él allá en el cielo le predicó 99.99, ¿verdad? Los ángeles, y vuelve a repetir la misma prédica en Génesis, ¿ves? Y él hace creer que la persona, como dice el hermano Graham, en el Edén de Satanás, pues que la mayoría en la actualidad, ¿verdad?, cree que están adorando a Dios cuando en realidad están adorando al diablo. Pues el diablo, el hermano Graham dice ahí en el Edén de Satanás, dice allá los echaban en los concilios, los mataban, era el espíritu, ahí los cristianos tenían el espíritu de sacrificio, daban la vida. Pero hoy en la actualidad es lo contrario, dice el hermano Graham. Hoy el diablo utiliza a las iglesias, los blasfemos más grandes hoy están en las iglesias, tanto en la iglesia católica, como dice Apocalipsis 17:5, como en las denominaciones, como en la iglesia ortodoxa, las denominaciones, y aún de este mensaje, han blasfemado el Espíritu Santo. Por eso que muchos de este mensaje, ¿verdad?, los brahamistas, los del Retorno, el William Soto Santiago, el Félix Cocú, los que están creyendo en el hermano José Braz, y así sucesivamente, ellos terminarán en una condición peor que la iglesia católica, porque ellos han blasfemado el nombre de Dios, y ese es el pecado imperdonable. Entonces ahí es donde está la desviación, porque ellos se desvían de la palabra de Dios, y el pecado imperdonable es no creer la palabra de Dios, porque sucedió en el cielo, sucede en Génesis, y ahorita en la actualidad sucede lo mismo. Entonces por eso que muchos del mensaje terminarán en una peor condición, porque Dios es el que dice, el que más no le ha dado, más Dios le demandará luz. Es revelación para el tiempo que se está viviendo, para el tiempo que se está viviendo. Entonces vemos la blasfemia allá en el cielo, ¿verdad? La vemos en Génesis y la vemos ahorita en la actualidad, Apocalipsis, que siempre recuerda, como le digo, Apocalipsis, Génesis es la semilla, Apocalipsis es la cosecha. Apocalipsis 14:18 dice, mete tu agula, porque las uvas están maduras. O sea que hoy se ve más la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque estamos en el tiempo del fin, ¿verdad? Lo vemos la blasfemia de la iglesia católica, de la iglesia ortodoxa, de las iglesias denominacionales, y aún muchos de este mensaje blasfeman lo que Dios está trayendo a la escena. Van en contra de lo que Dios está trayendo, y ese es el pecado imperdonable. Porque el hermano Graham también dice en muchos mensajes, tenga cuidado, dice el hermano Graham, tenga cuidado de ponerle las obras de Dios al diablo, tenga mucho cuidado en eso, dice, porque hay muchos hermanos que le ponen la obra de Dios y se la ponen al diablo. Entonces hoy el mundo, ¿verdad? El mundo hoy, como en la actualidad, y como dijo el profeta Isaías 5:20, hay el juicio de Dios. Ya hemos tenido 2 hay en esta tierra, hay la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, ¿verdad? Y el tercer año ya comenzó ya, pues muchos hermanos no quieren creer que el tercer año empezó, pero sí, ya el tercer año se está desarrollando. Ahí tenemos a Rusia con la OTAN, están probando poderes, se está desarrollando, igual que el rapto, ¿no? Si leemos Apocalipsis 11:14, dice, aquí el segundo ay pasó, y aquí el primer ay pasó y el segundo ay pasó. Pronto el tercer ay, ya empezó el tercer ay, pero no en su plenitud. No sabemos que el tercer ay se derrama ahí en Apocalipsis 16:16, la guerra Armagedón, ¿no? Pero ya comenzó el tercer ay, ya las naciones están probando con bombas nucleares, ¿no? Están ahí probándose ahorita con armamento, pero ya veremos después las bombas nucleares. Pues entonces ahí está el tercer ay. El profeta Isaías 5:20 dice, ay el juicio de Dios, ay a los que lo bueno le llamen malo, y a lo malo bueno, ay a los que a la luz le dicen tiniebla, a las tinieblas le dicen luz, ay a los que a la dulce le dicen agria, y a lo agrio le dicen dulce. Hoy las guerras son buenas,
Hoy las hambrunas son buenas y las enfermedades son buenas. Arrojan dividendos y quieren tener un mundo enfermo, lleno de maldad. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la gente hoy ama la maldad, el ser humano hoy ama la maldad, ¿entiendes? Eso es lo que está ocurriendo hoy mundialmente en el mundo. Entonces vemos que, así como en el hombre natural, ¿verdad? Hay maldad también en el hombre, o en el llamado cristiano, ¿eh? Porque el Señor Jesucristo ya no lo crucificaron los escribas, los fariseos. El Señor Jesucristo no lo crucificaron los ateos o los comunistas, no, el Señor Jesucristo lo crucificaron los mismos llamados cristianos, ¿ven? Los mismos llamados cristianos hoy, ¿verdad? Así predicó Dios a través de su santo profeta, hermano Baja, un mensaje de acusación. Él dijo, yo acuso a esta generación porque allá lo crucificaron en la carne, pero hoy lo crucifican como la palabra, ¿ves? Y blasfemar, el pecado imperdonable es no creer lo que Dios está haciendo en el tiempo presente, es el pecado imperdonable. Qué tremendo, hermano, qué tremendo el punto porque pareciera que algo similar pasa con los apóstatas, aquellos que apostatan en contra de la fe de Cristo. Mirábamos allá en los tiempos de Jesús como aquellos decían, por Belcebú hace milagros, y de esa manera hoy vemos a gente diciendo que esto es del diablo y realmente no se dan cuenta que han cometido el pecado imperdonable. Estas personas se endurecen en su incredulidad, rechazan lo que Dios envía para hoy y se apartan cerrándose se les cauteriza su ser interior en su mentira, abandonan lo que es muy importante, que son las bases de Cristo. Hermano Branham trabajó mucho para que la iglesia pudiera llegar a ser restaurada, que ella pudiera ver el camino de regreso al original, de regreso a la Biblia. Se esforzó tanto el profeta en el libro de las 7 edades de la iglesia. Se tomó tanto tiempo para tomar doctrinas, corregirlas, presentar la corrección. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos regresar al original, a las verdades bíblicas, a las promesas bíblicas, a la profecía bíblica, para tener un lugar, un ancla, un establecimiento, para poder llegar al Pentecostés y llegar al nuevo nacimiento, a Cristo, para recibir el mensaje del tiempo final y esos misterios que están en la Biblia y que fueron revelados al profeta de Dios. Ahora, el pecado imperdonable es rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo, creo yo de que lo hemos enmarcado muy bien, como en forma paralela Jesús obrando en el tiempo de su manifestación y la gente rechazándolo y llamando a la obra que él hacía, obra de Belcebú. Asimismo, usted nos coloca un mensajero de Dios, una obra, un poder de sanidad en el tiempo final, que la gente llegó a decir que eso era del enemigo. Estas personas han rechazado el mensaje y usted nos ha dicho cuál es el destino de ellos. ¿Qué pasa con aquellos que cometen el pecado imperdonable? Bueno, el pecado imperdonable, ¿verdad? Hermano Baja dice, muerte también significa separación eterna, pues, ¿verdad? Y el pecado imperdonable, Dios nos separa eternamente, pues ese es el pecado que Dios nos perdona, ¿no? Como separó de allá del cielo y como separó de Génesis y lo está haciendo ahorita en Apocalipsis. Vemos que Dios ha traído, ¿verdad? Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Vemos en primer libro de Reyes 17, ¿verdad? El identivista cerró los cielos por 3 años y medio. Vemos el segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre el profeta Eliseo, ¿verdad? Y en Lucas 1:17 vemos la tercera vez, dice que el espíritu de Elías y el poder reposó sobre Juan el Bautista. Y la cuarta vez que vino Malaquías 4:5, y aquí yo envío el profeta Elías
antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ven, hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. No sea que yo venga y llegue a la tierra con maldición. El cuarto día, ¿verdad? Cuando muchos religiosos dicen que este era Juan el Bautista, pero en Malaquías 4:1 dice: viene el día ardiente como un horno. O sea que estaría la Biblia errada, porque cuando Juan el Bautista el mundo no se quemó en candela, ¿no? Y vemos que todo el que blasfemó al profeta Elías, el primer Elías, el segundo Elías, el tercer Elías, el cuarto Elías, eso es blasfema contra el Espíritu Santo. Eso es blasfema contra el Espíritu Santo. Y vemos que la quinta vez que viene para Israel, Apocalipsis 11:6, ¿verdad? Que convirtió el agua en sangre, desde que cerró el cielo por 3 años y medio, Elías, y el que convirtió el agua en sangre, Moisés. Todos profetas vienen para Israel. Y lógicamente, si blasfemar, ¿verdad?, cada uno de estos hombres que Dios envió a su debido tiempo, es una blasfemia, el pecado imperdonable, ¿no? Igualito sucede también con Israel. Dios de Israel saca 144,000 que ellos no van a blasfemar contra Moisés y contra Elías, ¿no? Los del resto van a blasfemar, igual que aquí entre los gentiles, ¿no? Porque la novia es elegida desde antes de la fundación del mundo, y la novia ama la palabra, la novia cree la palabra, ¿ves? Entonces el de nosotros, ¿verdad? Estas escrituras, oye, que la esta escritura, eso es un pecado imperdonable. Volvemos a citar los 7 mensajeros. El que no oyó los 7 mensajeros, no importa que tenga la iglesia más grande, los miembros más miembros de la iglesia, eso no es lo que nos va a llevar al cielo, es la palabra. Siempre el Señor, ¿verdad?, los profetas, los apóstoles, siempre ellos citaron buena palabra del Señor Jesucristo. Mateo 4:4, él dijo: no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros vemos ahí, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo le mete el ADN ahí a los escribas, a los fariseos. Aquí mismo en San Juan 8, ¿verdad?, 32, el Señor no estaba ahí hablando él no estaba hablando ni con ateos ni con comunistas, estaba hablando con llamados cristianos. ¿Ves? Si nosotros vemos aquí en San Juan 8:32, ¿verdad?, el Señor ahí le está haciendo el ADN a estos religiosos, porque ellos decían que eran hijos de Abraham. ¿Ves? Y aun cuando decían que eran hijos de Abraham, querían matar al Dios de la gloria. Entonces el verso 33, respondieron y le dijeron, ¿verdad?, los escribas, los fariseos y los saduceos le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo tú dices ser hijo? Jesús le respondió: de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo lo libertare, seré verdaderamente libre. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procurad matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que había oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procurad matarme a mí, hombre, que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, porque no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la vi vosotros, porque no soy de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Jesús: yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. O sea que aquí los cristianos, ¿verdad?, aquí los religiosos no van a decir jamás que son hijos del diablo, porque ellos dicen que son hijos de Dios y que son descendientes de Abraham. Y en la carne no eran, no, y yo no, en la carne no eran, pero el Dios allá en Génesis 18, cuando Abraham vio a Dios, ¿verdad?, Dios se le apareció a Abraham ahí, el hermano Abraham dice que Abraham lo atendió bien, lo amó, ¿ve? Y entonces decían que eran hijos de Abraham, y el mismo Dios de Abraham hecho carne aquí en la tierra
y lo querían matar. O sea, las obras identificaban que no creían a Dios. Eso se vuelve a repetir ahorita. En la actualidad se repite todo eso. ¿Por qué? Porque ahorita muchos dicen que creen la Biblia, que creen, pero van en contra de Dios. Pues, como dice el hermano Jaina Edad, de que hay un periodista que dice que no entiende cómo el cristiano estudia, no para ir a favor de Dios, sino para ir en contra de la Biblia, para destruir la palabra de Dios. ¿Ve? Así, Dios, ¿verdad?, en simplicidad y humildad, ha traído un profeta y predicó el de Satanás, y predicó los unidos en el tiempo del fin. ¿Ve? Y el hermano Raja dice que todos ellos están injertados. Él habla ahí del injerto, él dice, hay una mata de naranjas, pero le han injertado limón, le han injertado mandarina, le injertaron toronja, le injertaron grifú, dice, pero la raíz es naranja. Pues así está la iglesia católica injertada, metodista, bautista, la iglesia ortodoxa, y muchos de este mensaje están injertados, ¿no?, en las condiciones que están espiritualmente, ¿ves? En las condiciones que están. Entonces, ¿qué estos fariseos tenemos que entender? Que eran hombres religiosos, que eran la crema de la alta sociedad, que solamente el mismo Dios de la gloria podría discernir, ¿no?, la blasfemia de ellos, porque aun cuando decían que eran descendientes de Abraham, querían matar al Dios de Abraham. Aun cuando decían que eran hijos de Dios, y el homicida del principio era Caín, era el diablo, ¿no?, a través de la descendencia de Caín, ha sido homicida desde el principio, igual que la iglesia católica. Pues la iglesia católica de 606 a 1520 ha matado 68 millones de protestantes, y dice que es cristiana, ¿no? Y en San Juan 16:2 dice que muchos matarán, ¿verdad? Y dice ahí el Señor Jesús, dice que le están rindiendo homenaje a Dios, pero Dios no vino a optar a matar, a destruir, eso lo hace el diablo, ¿no? Entonces ahí es donde volvemos otra vez, como dice Dios a través de su santo profeta, que estos religiosos le ponían la obra de Dios, se la ponían al diablo. Entonces ellos decían que eran descendientes de Abraham, pero estaban contrarios a la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros vamos contrario a la palabra de Dios, estamos blasfemando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por causa de revelación. Por eso Pablo, el primer mensajero, Efesios 1:17, dice, pidámosle a Dios el Espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. ¿Para qué? Para no blasfemar contra lo que Dios está haciendo a la escena, con lo que Dios está trayendo. ¿Por qué la blasfemo ahorita en el mensaje? Porque hay hermanos que no aceptan la piedra de corona. ¿Ve? ¿Y quién es la piedra de corona? Nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, edificadores. No aceptan la revelación del séptimo sello. No aceptan que la edad de la Odisea está pobre, ciega y desnuda. No aceptan lo que Dios, el diagnóstico, porque no fue el hermano William Marley, es el mismo Dios que le da el diagnóstico a las condiciones espirituales de la Odisea, que está pobre, ciega, desnuda, y lo peor es que no lo sabe. Y así predicó el hermano Branham un mensaje. Y no lo saben, ¿entienden? No lo saben. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar o como el mundo en los tiempos nuevos. Por eso dice que estamos como en los tiempos nuevos, porque la gente blasfemó, se burló del mensaje que trajo Dios a través de Noé y no quisieron entrar al arca. Y por eso fueron condenados. El mismo ser humano se condenó, ¿ves? A no entrar al arca. Ellos aceptaron el pecado imperdonable. Y sucede lo mismo, porque en Lucas 17:26 dice que estamos como los tiempos de Noé, estamos como Lucas 17:28 como Sodoma y Gomorra, pero en Lucas 17:30 dice, así será la manifestación del Hijo del Hombre. Dios ha traído un profeta y el mundo está en las condiciones de los tiempos de Noé y está en las condiciones de Sodoma y Gomorra. Hoy se le dice LGBT a Sodoma y Gomorra. ¿Ves? Ahí está, en esas condiciones, y la gente cada día blasfema más el nombre de Dios. Si ahorita vemos las Olimpiadas y sacaron a Jesucristo para burlarse de él, se repite la misma historia y es el pecado imperdonable. Rechazar la palabra, rechazar el mensaje que Dios ha traído a través de cada uno de los mensajeros, es rechazar a Cristo, porque Cristo es la palabra y cada uno de los mensajeros trajo a Cristo. Es duro, es difícil decirlo, pero el que no oyó los mensajeros no oía a Dios, no oía a Dios, porque Dios vino a través de 7 mensajeros y Dios ha venido a través del espíritu del profeta Elías, ha venido 4 veces a la tierra. Y todo el que blasfemó el espíritu del profeta Elías blasfemó el pecado imperdonable, porque era Dios en el profeta Elías. Hoy se repite la historia. Hoy el mundo está lleno de llamados cristianos, pero si le presentamos a Malaquías 4:5, si le presentamos las venidas de los 5 días, ellos blasfeman contra eso y rechazan eso.
si le presentamos los 7 mensajeros, incluso el último mensajero que fue el hermano Graham, ellos blasfeman contra eso, es el pecado imperdonable. ¿Cuál es la obra de Dios? San Juan 6:29, la obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado, y Dios a través de todos los profetas, a través de todos los apóstoles, a través de los 7 mensajeros, y hoy, ¿verdad?, que blasfeman contra genuino, verdadero ministerio quíntuple, que blasfema contra la novia, como dice Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que tenga oído oiga, ¿ven? Y beba gratuitamente del agua de la vida. Blasfemar hoy contra el verdadero Espíritu Santo, donde Dios se está moviendo, es el pecado imperdonable, ¿ven? Es el pecado imperdonable. No aceptar el mensaje que Dios ha traído, eso es lo que Dios no perdona. Es no creer, el hombre hace todo lo malo porque no cree la palabra de Dios, pero el pecado imperdonable es única y exclusivamente donde Dios se está moviendo. Ahí donde Dios se está moviendo, ese es el pecado imperdonable. ¿Ven? Rechazaron al hermano Graham, pero rechazan a Cristo a través de ¿qué? De la novia, ¿ven? A través del ministerio quíntuple. Ahí es donde el diablo está bombardeando. Oye, el diablo está tirando las bombas nucleares, ¿ven? ¿Para qué? Para que el pueblo se debía poner playa, retorno, brajamita o sebraja. El diablo, ese es el pecado imperdonable. No creer lo que Dios está haciendo y desviarse. Porque volvemos a citar 2 de Pedro 3:16. Los indoctos, los inconstantes, tuercen las escrituras, ¿ves? Para su propia perdición. ¿Ves? Y ahí es donde está el pecado, no creer lo que Dios está haciendo. Por eso el hermano Graham dice, la gente cree lo que Dios hizo, la gente cree lo que Dios va a hacer, pero la gente no cree lo que Dios está haciendo. Donde Dios se está moviendo, ahí es el pecado imperdonable. Bendita gracia, hermano, vueltos de regreso a Jesucristo, vueltos a la palabra original, a la Biblia, para encontrar salvación y vida eterna. Estamos alegres y contentos, pastor, de haber recibido de parte de Dios esta guía de este ministerio profético que nos ha guiado a ser restaurados, vueltos a Cristo, vueltos a la palabra de Dios, a la Biblia como nuestro absoluto. Gracias a Dios que pudimos ver esa luz que venía del ministerio profético traído por nuestro precioso hermano, el profeta William Branham. Ahora, pastor, creo que en forma clara hemos visto el pecado imperdonable y su consecuencia, muerte y separación eterna del Creador. Definitivamente, Dios está obrando, Dios se está moviendo en manera maravillosa en el ministerio quíntuple para regresarnos con el mismo mensaje a la restauración prometida. La iglesia de Cristo tiene que volver a Jesucristo, a los cimientos, a la base de la fe cristiana, para edificar después en la piedra de corona, a través de un mensaje, una unción del águila para el tiempo final. Pastor, quisiera ahora nos dejara unas palabras, una exhortación para darle ánimo a la iglesia de Cristo a mantenerse firmes, a buscar en Cristo, a buscar esa ancla para estar establecidos. Pastor, sus palabras. Bueno, el de nosotros, ¿verdad? No podemos nosotros hacer nada porque todo lo hace el Señor, ¿verdad? Es como el corazón de nosotros los humanos. Nosotros le pedimos que palpite, sino que él mismo está palpitando por la gracia y la misericordia de Dios. Y lo único que Dios le pide al ser humano es el corazón. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y mire tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? San Juan 14:6. Tú dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, lo que debemos entender, ¿verdad?, que el hermano Branham es un reformador. Dios abre las edades con un profeta que fue el apóstol Pablo, y cierra las edades con un profeta que fue el hermano William Branham. Los demás fueron reformadores.
¿Ves? Dios no, en este tiempo Dios no está reformando, Dios está restaurando. ¿Ves? Por eso así predicó Dios a través del hermano William Mario Graham la restauración del árbol novia. ¿Ves? Y vemos amén, Mateo 17, 11 dice: a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, que era el hermano William Mario Graham. Y el verso 17-12 dice: y a la verdad Elías ya vino y no le conocieron. O sea que Juan el Bautista vino y muchos no le conocieron, ¿ves? Y muchos blasfemaron, ¿ves? Blasfemaron porque no conocieron, porque en las edades el Señor dice, ¿verdad? En las edades, empezando la edad de Efesios, aquí en la Apocalipsis 7, el que tengo yo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Apocalipsis 6, en los sellos, ¿verdad? En Apocalipsis 6:2 dice: ven y mire aquí un caballo blanco. Y vemos que en los primeros 4 sellos dijo: ven y mira, ven y mira, ven y mira. En las edades, el que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22 dice: el que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos que aquí Dios en simplicidad y humildad. Mateo 13:13 dice: viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. O sea, espiritualmente ver es entender, y oír es entender espiritualmente. Espiritualmente ver es entender y oír es entender. Eso dice el hermano Graham también en muchos mensajes. Ahora, ¿verdad? Aquí en la gracia y la misericordia de Dios. Por eso el hermano Graham dice en las edades, y en los sellos también, en muchos mensajes dice: órele a Dios para que le dé espíritu de revelación. Porque la novia vence al diablo es cuando ella tiene la revelación genuina, la revelación que da en el blanco, no la revelación de lo que yo crea, de lo que yo pienso, no, la revelación conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin. Amén. Por eso Dios a través del hermano Graham dice: para estar más cerca de Dios, lea y ore, ¿ves? Por eso el Señor ahí a los escribas, a los fariseos, terminando aquí en San Juan 9:35, San Juan 9:41, no, ya con eso terminamos. Él dice: Jesús le respondió: si fuera ciego no tendría pecado, mas ahora porque recibimos vuestro pecado permanece. Eso lo dijo Jesús a los religiosos de aquel entonces, ¿ves? Nuestro pecado permanece, porque ellos viendo la obra de Dios, viendo que el Señor sanaba, que alimentó 5,000 hombres, 50 niños y mujeres, viendo que era Dios en este hombre, se lo atacaron al diablo, porque ellos tenían que dar cuenta, y le dijeron, como dijo usted empezando, ¿verdad? Ellos le dijeron a la congregación: no, este hombre es del diablo, este sabe por el diablo, los milagros que hace por el diablo. O sea, que ellos prefirieron darle la honra al diablo que a Dios, y hoy sucede lo mismo. Hoy el llamado cristiano prefiere darle la honra al diablo que a Dios, ¿ves? Estos veían la obra de Dios, pero no la aceptaron, ¿ves? Y así sucede. Por eso el pecado imperdonable es no creer lo que Dios está haciendo, ¿ves? Es el pecado imperdonable. Y la iglesia, ¿para qué? Porque nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Pero somos instrumentos de la mano de Dios para que el pueblo de Dios para que uno de Dios crezca espiritualmente. Y la luz que tuvo el hermano Graham es la misma luz que tiene la novia. Por eso el hermano Graham dice, todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia, ¿verdad? En Éxodo 13:21 dice: Dios con nosotros, ¿eh? En Éxodo 13:21 dice: de día columna de nube, de noche columna de fuego. En Mateo 1:23 dice: una virgen concebirá y dará a su hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Allá era Dios sobre nosotros. Cuando vino y se hizo carne era Dios con nosotros, pero hoy es San Juan 5:20. ¿Ves? En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Tenemos que entender que Dios ha usado 3 hombres, y estos 3 hombres, ¿verdad? El primero escribió en el Antiguo Testamento, que fue Moisés. Moisés escribe el Antiguo Testamento. Moisés en Hebreo 8:5 sube al cielo y habla con Dios, y Dios le dice que haga conforme se le mostró al cielo a Moisés. El segundo hombre que subió al cielo fue el apóstol Pablo. Creo que está en 1 Corintios 12, ¿no? Que Pablo dice: no sé si fue en espíritu, en cuerpo, pero este hombre subió al tercer cielo. Nosotros sabemos que fue el apóstol Pablo. Y el tercer hombre que subió al cielo fue el hermano William Mario Graham, cuando pasó más allá de la cortina del tiempo, y Dios, ¿verdad?, le muestra todo lo maravilloso que hay allá. Entonces, estos 3, uno escribe, un hombre escribió el Antiguo Testamento, Pablo el Nuevo Testamento,
y Dios a través del hermano Laja, como dice Apocalipsis 17, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos, los profetas. Dios en simplicidad, Dios en humildad, ha utilizado todo, pero vemos que estos tres fueron los más sobresalientes. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios crezca, avance espiritualmente. Entonces el pueblo de Dios tiene que escudriñar San Juan 5:39, escudriñar la escritura, porque os parece que en ella tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Isaías 45:22, mirar a mí todos los términos de la tierra y ser salvo, porque no hay otro Dios, es el único. Dios es el único que nos hace la transformación, no es la iglesia, no es el hombre, no es el mensaje, porque muchos humanos tienen el mensaje, pero lo tienen en el escaparate, lo tienen guardado, lo tienen por allá, lo tienen por aquí, no lo escudriñan, no lo leen, no es tenerlo en el corazón, ahí donde el diablo no puede sacarnos la palabra, cuando está en el corazón, porque estando en el corazón está en nuestra alma, ¿ve? Y estando en nuestra alma, si nos pica en pedacitos, nadie nos puede sacar esa revelación y esa palabra, porque la novia es la palabra. Cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. Amén, amén, amén. Yo creo que la iglesia está siempre buscando irse apartando del pecado, ir confiando en Jesucristo, y de esa manera sintiendo esa salvación en nuestro corazón, esa seguridad que da el Espíritu Santo, ese sello de Efesios 4:30, el Espíritu Santo en nosotros, dándonos certeza, convicción y acercándonos a esta verdad que está en la Biblia. Ahí definimos lo que es pecado imperdonable, prácticamente ahí vemos, y ahora pues hemos tenido el hecho de escuchar en forma clara cómo en el tiempo final se puede llegar a cometer este pecado. Entonces la iglesia se aparta del pecado, entonces evitamos caer en estas cosas. Estamos alertas a esto. Pastor, ha sido un gusto tenerlo esta tarde con nosotros, y Pastor, quisiéramos escuchar sus palabras de cierre, Pastor. Amén. Bueno, esperemos que con la ayuda de Dios, ¿verdad? Dios en simplicidad y humildad seamos un instrumento en las manos de Dios, porque siempre, como hemos dicho, ¿verdad? La honra, la gloria, el honor y el poder sea para nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia de Dios con su novia, sublime gracia del Señor, gracias, el favor inmerecido. No nos merecíamos nada, ¿verdad? Nos merecíamos ir al infierno, pero por la gracia, la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios nos ha traído para ayudar al cuerpo místico, para ayudar a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Y no es de nosotros que nosotros nos pongamos pastor o apóstol, profeta, evangelista, no, eso no, eso es que Dios nos llamó por su gracia y por su misericordia, y como dijo Dios a través de su santo profeta, que es un pastor es un borracho que se convirtió ayer, eso es lo que dice el hermano Braja, y por la gracia, la misericordia de Dios, que Dios nos ha llamado. ¿Y para qué? Para que nos ayudemos mutuamente, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, y que le pidamos a Dios ese espíritu de revelación, ¿verdad? Para que crezcamos y avancemos y demos en el blanco, como dijo el hermano Braja cuando él disparaba allá, el que se sentía mal cuando no daba en el blanco. Esa era una enseñanza, que dar en el blanco aquí es tener la revelación correcta, no la interpretación de nosotros, sino la interpretación que Dios trajo a través de un profeta. Amén, amén. En las bases bíblicas creo que hemos dado en el blanco, y pues agradecido a Dios, Pastor, que está con nosotros, y esperamos tener esta palabra en una próxima. Hermano, Dios le bendiga. Hasta la próxima. Amén, hermano. Dios te bendiga. Bendiciones.